Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Romina Zampa. Soy la docente a cargo del dictado de esta unidad número 5, que se titula La modernización de las instituciones. Bueno, voy a comenzar por compartirles la pantalla. A ver, estoy haciendo lío. Ahora sí. Ahí me dicen si se ve bien. Buenísimo. Bueno, les decía que esta unidad se titula La modernización de las instituciones y los temas que comprenden, que abarcan, digamos, esta unidad, se encuentran delimitados aproximadamente por las décadas, por fines de la década de 1880 a 1940 aproximadamente. Y vamos a intentar recuperar para esta etapa, para explicar y comprender esta etapa de la historia institucional de la provincia de Santa Fe, algunas de las claves de análisis que ya plantearon mis compañeras también en clases anteriores. Y estos ejes, estas claves de análisis, son los que van también a estructurar la propuesta de la clase. En primer lugar, en lo que respecta al devenir de las relaciones entre la configuración del territorio provincial, las profundas transformaciones que se van a dar en la sociedad durante estas décadas, y cómo adquieren las instituciones determinadas características, y especialmente en lo que respecta a la policía. Y por otra parte, también vamos a seguir pensando cómo el sentido de algunas palabras, de algunos conceptos, se va constituyendo, se va conformando históricamente. Es por eso que el significado de la palabra policía, del concepto de policía, durante estos años se va a asemejar más a lo que conocemos actualmente. Porque es precisamente durante este periodo donde podemos ubicar el nacimiento de la policía como una institución moderna. Esto quiere decir que lo pensamos como el inicio de un largo proceso que tiene matices, que tiene avances y retrocesos, pero en el que se van a ir adquiriendo determinados rasgos que permiten definirla y pensarla como tal, ¿no? Como una institución moderna. Y también vamos a seguir teniendo en cuenta, al igual que también lo plantearon, lo vienen planteando mis compañeras en las clases anteriores, que esas transformaciones que se dan en la sociedad no se expresan o se traducen inmediatamente en nuevas instituciones o en características novedosas de las ya existentes, ¿no? Entonces, una primera cuestión a tener en cuenta es que la formación de la institución policial fue parte de los proyectos liberales que sustentaron la construcción de los estados nacionales latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XIX. Y es en ese contexto, en ese proceso histórico, que aparece el concepto de policía más restringido y pensado como una agencia especializada en el control de la seguridad y el orden público y en la prevención del delito. Entonces, en relación al primero de los ejes y la conformación del territorio provincial. Este es un plano de la provincia de Santa Fe del año 1895, y a diferencia de los planos o los mapas que le presentaban mis compañeras en las primeras clases,
ya nos encontramos con la forma que nos resulta familiar, la que conocemos, que es la forma de la bota que nos resulta tan familiar. Esto es así porque, bueno, como les decía también Evangelina en la última clase, hacia fines de la década de 1880, la provincia de Santa Fe alcanza su máxima expansión territorial y se definen sus límites en relación a las otras provincias. Además, este es un mapa que, bueno, no sé si por el tamaño de la letra, bueno, llegan a ver cómo se denomina, es un registro de las propiedades rurales publicado por una oficina cartográfica. Entonces, no solamente nos aporta información sobre los límites de la provincia y sus divisiones administrativas departamentales, sino que nos está hablando también de una instancia de mayor complejidad del Estado provincial, de su diseño administrativo e institucional, que requiere para obtener información ya también determinados saberes más específicos, como por ejemplo los cartográficos. Entonces, el alcance de esta expansión territorial, la definición de los límites, de los límites de la provincia, la mayor densidad poblacional que se va a alcanzar durante este periodo, y también la necesidad que tiene el Estado provincial de tener un dominio más efectivo sobre estas áreas, van a exigir que se realice un cambio sobre la división departamental. Entonces, por una ley provincial del año 1890, se va a dividir el territorio santafesino quedó dividido en 18 departamentos. La división anterior había sido del año 1883, cuando los 4 departamentos originales habían pasado a ser 9, ahora en 1890 pasan a ser 18, y la última división, con la creación del departamento 9 de julio, se da en 1907. La creación de estos nuevos departamentos iba acompañada por la designación de nuevos funcionarios, como jefes políticos, comisarios, inspectores, entre otros, que tenían como referencia las designaciones que ya se habían hecho para los primeros departamentos. Entonces, lo que podemos observar en estos años, y también los que les propongo para ir teniendo en cuenta en el desarrollo de esta clase, es que nos encontramos ante una mayor complejidad en la organización de las distintas áreas de la administración del Estado provincial, de la misma manera que también estaba sucediendo en el Estado nacional. Y esto está relacionado con una sociedad que estaba atravesando profundas transformaciones y con nuevos problemas que esto planteaba. Entonces, nos encontramos no solamente con un incremento de funcionarios en distintas áreas, sino que se les exigía mayor especialidad en sus tareas para dar respuesta, una mejor respuesta a estas nuevas demandas. Bueno, les planteé al principio, digamos, esto de atender a la relación entre la configuración del territorio, la sociedad y las instituciones. En este segundo punto, en relación a la sociedad, lo que podemos plantear es que hacia las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, se consolidaron los rasgos que nos permiten definir la modernización de la provincia de Santa Fe. Estos rasgos ya se habían manifestado en décadas previas, se pueden plantear que tienen, digamos, sus principales manifestaciones ya bien a mitad del siglo XIX,
y que los vamos a dividir en términos analíticos, pero que están íntimamente relacionados para poder explicar esta modernización de la provincia. Y estos rasgos son el crecimiento económico en base a la producción agraria, los cambios en la composición de la población, que se va a dar fundamentalmente por el impacto que va a tener el fenómeno inmigratorio en la provincia de Santa Fe. Y por otra parte, el último punto son los procesos de urbanización que cambian especialmente las características, la fisonomía de las dos principales ciudades de la provincia, que son la de Santa Fe Capital y Rosario. Bueno, con respecto al crecimiento económico, sabemos que la expansión de la economía provincial de estos años se basó en la producción cerealera de maíz, de trigo y de lino, que se concentraba fundamentalmente en el centro y en el sur del territorio provincial. Y que a su vez fue complementada, con actividades ganaderas que se distribuyeron con distintas características también en diferentes zonas de la provincia. A medida que se va diversificando esta producción agraria, cuando va avanzando también estas décadas, digamos, finales del siglo XIX y principios del XX, también se van a incorporar la actividad tambera y la producción de lácteos. Pero bueno, aunque estas actividades, la actividad agrícola y en segundo lugar ganadera, eran las impulsoras del crecimiento, principalmente la actividad agrícola, impulsora del crecimiento económico de la provincia, también otras áreas se van a incorporar con otros emprendimientos productivos. Por eso este es el caso de las tierras del noreste, que fueron dedicadas a la producción de la caña de azúcar y que esto dio lugar a la emergencia de ingenios azucareros. Y por otra parte, la zona chaqueña, que estuvo dedicada a la explotación forestal y en particular la del Quebracho Colorado, con la instalación de obrajes y la extracción de tanino en las fábricas. Bueno, no les dije antes de avanzar, no les dije antes que me interrumpan cuando lo consideren necesario y las dudas y las consultas que tengan, que las pueden ir haciendo, aunque después las retomemos al final. Y también me pueden avisar si voy muy rápido, estoy hablando muy rápido, porque yo siempre tengo esa sensación de que voy más rápido de lo que debería. Bueno, y el último... vamos al segundo punto, los cambios en la composición de la población. Entonces les decía que esta expansión económica, que estaba centrada fundamentalmente en las actividades agrícolas, fue posible en gran parte por efecto de este fenómeno inmigratorio que les nombraba, que fue muy importante en la provincia. A mediados del siglo XIX, cuando yo les decía, podemos ubicar el inicio de la expansión económica y estas transformaciones sociales, la población de la provincia no alcanzaba los 40.000 habitantes. Y como pueden ver en el cuadro que les muestro acá en la pantalla, que son datos en base a los censos nacionales de población, ya en 1869 ya se había duplicado la población. Y en 1895 ascendía a más de 397.000 personas, en 1914 llega casi a 900.000,
Y el otro, que es un salto temporal un poco más grande, porque es el censo nacional con el que contamos, que se hace durante el gobierno peronista, ya supera el 1,5 millones de personas. Y que están concentradas mayormente, digamos, en los departamentos de Rosario y la capital. Y además, que después, bueno, vamos a seguir avanzando sobre eso, es el proceso sobre que se está dando es de que va a ser, digamos, vamos a entrar en un momento de que la población va a ser mayoritariamente urbana, ¿sí? Entonces, estos datos lo que nos confirman es que se dio una explosión demográfica sin antecedentes, como les decía, gracias al impacto del fenómeno inmigratorio y al despliegue de estas actividades agropecuarias que van a transformar principalmente el paisaje del centro y del sur provincial. Entonces, esta fuerte presencia de inmigrantes europeos alcanzaba para 1914 el 35% de la población provincial. Entre estos inmigrantes se encontraban suizos, italianos, alemanes, franceses y españoles que habían llegado a la Argentina ya en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial y van a encontrar oportunidades principalmente en las áreas de colonización, en la de colonización agraria o empleo en las ciudades santafesinas. Y tal como ya venía sucediendo desde esa importante ola inmigratoria que se da a partir de 1870, la inmigración europea, los registros que hay sobre la inmigración europea, lo que nos muestran es que también en estas décadas cercanas a 1910, la mayoría de estos inmigrantes van a ser italianos. Constituían el 52% de todos los extranjeros, los italianos, y el 18% de la población total de Santa Fe de ese entonces. Y se van a distribuir tanto en espacios urbanos como rurales, mientras que había una mayor presencia de españoles en las ciudades y en los pueblos de la provincia. A ver, voy a volver para atrás, porque también el mapa, no sé si lo llegan a ver, que lo que está sombreado de color verde son las colonias, precisamente en este registro de las propiedades rurales que ofrece este plano. Lo que está en verde son todas las colonias. Y lo que podemos observar es precisamente de que ese proceso de colonización generó centros, digamos, de población principalmente en el centro oeste santafesino, como en las zonas de influencia, eso se puede ver bien en el mapa, como en la zona de influencia de Rosario, y también hay otras modalidades de colonización en lo que es la costa y en el norte también, ¿no? Entonces, estas zonas funcionaron, digamos, como polos de atracción para los extranjeros que buscaban mejores posibilidades laborales y de vida. Entonces, en consecuencia, la mayor concentración demográfica se va a dar, como les decía, en el centro sur santafesino, a diferencia de otras zonas de ocupación más tardía, como son los departamentos del norte, que van a seguir manteniendo una baja densidad demográfica. Y bueno, son tendencias que se van a mantener, ¿no? Durante décadas. Bueno, y lo último con respecto a los inmigrantes, a la inmigración, es también destacar, digamos, que estos inmigrantes no solo se integraron a distintas actividades, digamos, fueron trabajadores a partir de su incorporación con distintos oficios, sino que también fueron parte de las élites de las ciudades y de las colonias. A ver acá, ahora sigo por una compañera. Sí, lo que sucede con las guerras es que en realidad en los periodos
Les leo o no sé si ya lo leyeron, la pregunta de la compañera, si tiene que ver los periodos, las guerras mundiales con los inmigrantes. Lo que sucede en realidad es que durante esos periodos no hay tanta afluencia, sino, digamos, sucede, digamos, antes o después de cuando termina, digamos, la guerra, ¿no? Así, digamos, son fenómenos que condicionan esas posibilidades de que vengan estos inmigrantes. Bueno, les decía que digamos que no solamente se van a incorporar como trabajadores a partir de distintos oficios, sino que también van a formar parte de las élites de las ciudades y de las colonias, en la que van a participar también como comerciantes o incluso algunos como empresarios, van a participar de la vida institucional de las ciudades y de las colonias, a partir de integrar las comisiones directivas de las asociaciones mutuales y también asistenciales, y bueno, y también de las llamadas comisiones de fomento. Entonces, llegamos al último punto que permite definir este proceso de modernización en Santa Fe, que es la urbanización, ¿no? Precisamente, digamos, este proceso de urbanización recibió el impulso, fue posible por estas dos cuestiones que les mencionaba, que les describía recién. Por la expansión agraria, que promovió al mismo tiempo la diversificación de la economía santafesina, y por el crecimiento demográfico, que está explicado principalmente por la gran cantidad de población europea, pero también por la llegada de migrantes de países vecinos y de provincias limítrofes. Estas dos cuestiones van a contribuir al crecimiento de las ciudades y de los centros urbanos provinciales, donde se van a instalar actividades fabriles que estaban vinculadas a esa economía agroexportadora y que también estaban dedicadas a abastecer el consumo interno. Algunas de las que podemos mencionar tienen que ver con los talleres del ferrocarril, las empresas ferroviarias, y también otras como por ejemplo, las fábricas de bolsas, de maquinaria agrícola, las fundiciones, las herrerías, las fábricas de cerveza o las refinerías, también los molinos harineros, o por ejemplo, la fábrica de ladrillo para la construcción de las viviendas. Bueno, entre otras actividades. Entonces nos encontramos que para 1914 los centros urbanos significaban ya el 57% de la población de la provincia. Y que van a crecer donde estos poblados, estos centros rurales, donde prosperaron las actividades manufactureras y de intermediación, ¿no? Entre estos centros de población y donde se producían las actividades agrícolas. Y estos son los ámbitos de colonización agraria, como por ejemplo el caso de Rafaela, de Cañada de Gómez, de Esperanza, de Casilda, de San Carlos. En el sur van a ser localidades como por ejemplo Rufino o Venado Tuerto, y en el norte provincial el caso de Reconquista. Y Santa Fe, Santa Fe, la capital, y Rosario, continuaron siendo las dos ciudades más importantes y van a consolidar ese papel ordenador de la producción agrícola provincial. Y estas dos ciudades, registraron picos máximos de crecimiento de su población también durante las décadas de 1920 y 1930. En lo que respecta específicamente a Rosario, la ciudad se convirtió en eje de las actividades portuarias, manufactureras y de servicios de la provincia. Por eso fue, un centro muy importante de atracción de esta migración internacional. En el caso de la ciudad de Rosario, la mayoría de los residentes eran extranjeros italianos,
para 1914 conforman el 56% de la población, y estaban seguidos después por los españoles y por franceses, por rusos y británicos. Y como les decía antes, bueno, en el caso de Rosario también se ve esta cuestión de que atrajo a numerosos migrantes de las provincias vecinas, como Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, que encontraban estas oportunidades de empleo que están abiertas por distintos mercados de trabajo. Por un lado, de trabajo a nivel local, en la propia ciudad, como la construcción de infraestructura urbana, o las actividades portuarias, o las actividades fabriles también que les mencionaba antes. Y también, digamos, de trabajo en lo que significaban estas actividades agrarias de la zona, el empleo transitorio en las épocas de cosecha o la construcción de las vías férreas. Bueno, y otra cuestión a destacar también en relación al crecimiento exponencial de Rosario y a este proceso de urbanización más general es el auge ferroviario, ¿no? Lo que significó la expansión ferroviaria en estas décadas, que contribuyeron, digamos, a convertir a la ciudad en ese centro, digamos, contribuyeron a sentar las bases, digamos, de la importancia del puerto y sus embarcaderos y los muelles, cómo se conformó esa trama ferroviaria provincial y Rosario como el eje del comercio, digamos, de gran parte de la producción cerealera, no solo de la provincia, sino del país, ¿sí? Bueno, y esta construcción, digamos, ferroviaria, digamos, de ferrocarriles ya se había iniciado tempranamente en la década de 1860, pero va a tener un crecimiento notable entre 1880 y 1895. Y va a continuar creciendo en las décadas siguientes, va a continuar, digamos, extendiéndose a estas áreas de crecimiento, de producción agrícola, pero también va a incorporar otras, como la de la región forestal del norte de Santa Fe y el Chaco. Bueno, y en relación, digamos, a estos tres puntos, que como les decía, nos permiten definir esta modernización de la provincia de Santa Fe, y les decía que la economía santafesina, aunque estaba centrada en la producción primaria, va a generar una importante concentración de trabajadores urbanos, principalmente en las dos ciudades más importantes. Atraídos, digamos, por estas actividades relacionadas con las áreas del transporte, como ferroviarios, tranviarios y portuarios, y también de los núcleos industriales orientados a abastecer este mercado interno. Entonces, las ciudades de Rosario y de Santa Fe se van a constituir como los principales escenarios de concentración de los sectores obreros, ¿sí? Y se van a dar una serie de manifestaciones que en la época, digamos, son conocidas o se denominaban como la cuestión social. Y estas manifestaciones, que son de carácter social y laboral principalmente, eran precisamente consecuencia de este proceso de urbanización e industrialización que van a estar derivados, bueno, de la incorporación del país y de la provincia a este mercado mundial. ¿Cuáles eran estas manifestaciones en estas ciudades? La pobreza, la criminalidad, las enfermedades, las epidemias, también el hacinamiento habitacional y los temas que estaban vinculados al mundo del trabajo, como la desocupación, las malas condiciones laborales y los bajos salarios. Todas estas cuestiones que les detallo, digamos, generaron la preocupación, la participación y también la posterior búsqueda
soluciones, tanto por las élites dirigentes como por otros sectores de la sociedad. Bueno, voy a tomar un poquito de agua y ahí sigo. Bueno, entonces, como les decía, las primeras preocupaciones se vincularon a la llegada masiva de inmigrantes y a los problemas que estaban derivados de esta acelerada urbanización. Ya que los trabajadores y sus familias se fueron ubicando especialmente en los conventillos o en las casas de inquilinatos o en los suburbios de las ciudades, que se convirtieron en consecuentes focos de infección y de enfermedades. Es por eso que durante estos años las nociones de higiene y de moral están particularmente presentes en los debates, digamos, de la época. Y acerca de estos problemas en estas ciudades que se encontraban en un acelerado crecimiento, ¿sí? En este sentido, uno de los sectores que empezó a interesarse y a intentar dar respuestas sobre estos asuntos fueron los médicos higienistas, que fueron los primeros en impulsar la construcción de obras de salubridad y también el consecuente equipamiento sanitario, y también de algún modo fueron los que también contribuyeron a que el Estado comience, ¿no?, a ocuparse de estos asuntos y ampliar sus esferas de actuación. También, digamos, otra de las instituciones que se preocupaba y que daba respuesta a estas cuestiones eran las organizaciones de beneficencia, que se hacían cargo de instituciones como asilos, como casa de huérfanos, hospitales, y fundamentaban principalmente su accionar en la caridad. Era a partir de la caridad que planteaban la participación o dar respuesta a estos problemas. También otras de las organizaciones que existían para ese entonces eran las organizaciones mutuales, que estaban conformadas principalmente en base a distintos grupos de inmigrantes y que se dedicaban fundamentalmente a la asistencia médica y a la ayuda social. También, por su parte, van a participar la Iglesia Católica, las primeras organizaciones gremiales, y desde el propio Estado se comienza a mostrar preocupación y ofrecer respuestas sobre todas estas problemáticas sociales. Y de esta manera, como también les iba mencionando al inicio de la clase, se van a ir especializando las funciones y avanzando en la formulación de nuevas políticas. Y bueno, otro concepto también, además de este que les mencionaba recién, con respecto a lo de la higiene y la moral, hay otro concepto que adquiere importancia ya hacia el cambio de siglo, que es el de peligrosidad, que se da en el contexto, digamos, del auge de la criminología positivista y que podemos, digamos, definir en términos generales como aquellas ideas que permitían un estudio científico del delincuente, ¿no?, que permitían determinar determinadas características que hacían, digamos, que una persona podría ser catalogada como tal. Bueno, hasta acá, digamos, esta caracterización general del periodo y de esta relación que les planteaba entre digamos, la configuración del territorio provincial y los cambios que
que se dan en la sociedad durante estas décadas, ¿no? Y la modernización de la provincia de Santa Fe. Ahí voy que no sé qué toqué. Ahora sí. Bueno, entonces, en este contexto social, digamos, y en este clima de ideas, que también comenzaron a pensarse, no solo en nuestro país, sino en distintos países latinoamericanos y europeos, algunas propuestas de reorganización de la policía. Ante los reclamos que había de distintos sectores de la sociedad para llevar adelante una reforma que se denominaba una reforma para atender lo que se decía en la época, el desorden general de la ciudad, ¿no? Estos reclamos, digamos, se basaban en que había un aumento de delitos en una población que era cada día más numerosa y anónima, pero también apuntaba a las deficiencias materiales de la ciudad, es decir, a los problemas que se planteaba por esta acelerada urbanización, como podían ser las dificultades en el tránsito, las inundaciones, las epidemias que les mencionaba antes, los amontonamientos de basura. Lo que da cuenta esto, digamos, en una primera instancia, es que todavía nos encontramos con que los límites entre esta policía más abocada a la seguridad y la administración municipal estaba empezando a conformarse, estaba empezando a delinearse esta diferenciación de funciones que de alguna manera también Evangelina comenzó a plantear en la clase anterior. Entonces, de estas últimas décadas del siglo XIX y principio del XX, se destaca la circulación de un repertorio de ideas sobre la organización posible de las fuerzas policiales que se intentaron poner en práctica. Quienes estuvieron a cargo de estas reformas consideraron que la adopción, digamos, de un esquema militar, de un modelo militar, al estilo de lo que era el modelo francés, con un diseño institucional de carácter centralizado y piramidal que permitiera tener control sobre un amplio alcance territorial, era, digamos, la mejor forma de lograr un cuerpo disciplinado y estable, ¿no? Que eran dos de las dificultades, como vamos a ver, con la que se encontraban en este periodo. Entonces, como les muestro ahí en la pantalla, el diccionario de la Real Academia Española, en sus ediciones de 1884 y 1925, ya define a la policía en tanto institución moderna como el cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. Entonces, este camino hacia la modernización institucional y que permita, digamos, que encuadre en esta definición, tiene distintas dimensiones. Y también, como le decía al comienzo de la clase, es el inicio. Hay que entenderlo como una serie de pasos que se van dando en un proceso que no es lineal, que tiene matices y que tiene avances y retrocesos. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las condiciones, ¿no?, de esta modernización institucional? En primer lugar, el reconocimiento de una conducción centralizada. En segundo lugar, una gradual delimitación del campo de incumbencia de la policía, especialmente en relación a la municipalidad
y también a la administración de justicia. Por otra parte, una creciente diferenciación de áreas especializadas dentro de la policía y lo que refiere a la formación específica y al personal asalariado que tienen que ver con el proceso de profesionalización. ¿Sí? Ahora vamos a ver cada una de estas cuestiones. Bueno, la primera que les decía, este reconocimiento de una conducción centralizada, esto significaba, digamos, que se requería agrupar y organizar las dispersas jurisdicciones provinciales de todo el territorio provincial. En el caso de la provincia de Santa Fe, lo que encontramos como un indicio de este intento de conducción centralizada es la creación de una Inspección General de Policía en el año 1896, que dependía del Ministerio de Gobierno, tenía como su función principal controlar regularmente las policías de la provincia y estaba a cargo de un inspector general. Entre sus obligaciones se encontraba realizar inspecciones generales a cada policía departamental, controlar el personal y también controlar el estado del armamento, los uniformes, el racionamiento de la tropa y el forraje de los caballos. A ver, bueno, con respecto a ese segundo aspecto que le señalaba con la delimitación precisa de sus funciones, y les decía que una de las preocupaciones centrales era diferenciarla de otras agencias estatales como la municipalidad y la administración de justicia. Esto, digamos, lo que suponía no era solamente la elaboración y la sanción de normativas específicas y de nuevas reglamentaciones, y por supuesto su puesta en práctica, sino, digamos, que efectivamente se transfiriera a otras agencias estatales esa variedad de tareas que para ese entonces desempeñaba el personal policial, como eran, y como también pudieron ver ya también en la clase anterior, el control sanitario, el ordenamiento urbano y edilicio, la supervisión de los movimientos de población, bueno, la limpieza, las obras públicas, la manutención de caminos. Entonces, este proceso fue muy lento y dependió en gran medida de la aparición de otras agencias estatales con capacidad burocrática, es decir, con capacidad para hacerse cargo de estas cuestiones. Y bueno, entonces lo que implicó es que, por ejemplo, áreas como la municipalidad o en las localidades más pequeñas, las comisiones de fomento, o también digamos, en esta complejización del diseño institucional del Estado provincial, se empiecen a delimitar más precisamente las funciones que le correspondían a cada una de estas agencias estatales, para que la policía pudiera concentrarse más específicamente en la seguridad de la vida y los bienes de las personas, en el mantenimiento del orden urbano y en la prevención del delito. Y quedara en el caso, bueno, por ejemplo, en el caso de la municipalidad, limitada al ordenamiento urbano y edilicio, bueno, a las obras públicas, al mantenimiento de los caminos y el alumbrado. Lo mismo pasa en el caso de las comisiones de fomento y como también, bueno, les decía recién, empieza a asumir determinadas competencias o a definir determinadas competencias del Estado provincial. Y
Con respecto a esta delimitación de funciones, hay una cuestión fundamental que es el tema de las reglamentaciones, cómo se definen estas funciones a partir de las distintas reglamentaciones. Evangelina les nombraba que el primer reglamento de policía urbana y rural era de 1864, y es el reglamento que va a tener vigencia durante muchas décadas. Igual va a haber varios proyectos digamos, de renovación de esta reglamentación. Uno que igualmente, digamos, no van a estar en vigencia estos proyectos, no se van a sancionar. Uno de ellos es el proyecto de Código de Policía Urbana y Rural para la provincia de Santa Fe de 1887. Después tenemos que sí se dictan reglamentos, como por ejemplo reglamentos internos para la policía, pero solo de la policía de la capital en 1910, y para 1923 hay otro reglamento interno para la policía del departamento de Rosario. Y, por ejemplo, también hay un decreto reglamentando la función policial en 1942 ante un intento, digamos, de que se había enviado otro proyecto también de renovación del Código de Policía, pero todavía no lo había tratado, digamos, la legislatura y se decide reglamentarlo a través de un decreto. Y como les decía, aunque son reglamentaciones estos proyectos que no entran en vigencia, dan cuenta igual de las preocupaciones de la época y de las modificaciones que los actores querían, digamos, que estaban proponiendo, ¿no? En el caso del proyecto de 1887, me parecía interesante considerar, bueno, es un proyecto que está redactado por Gabriel Carrasco a pedido, del gobierno de la provincia de Santa Fe y que se edita cuando es presentado para que sea discutido en la legislatura. Y de este proyecto, digamos, más que atender, digamos, a todas las pautas que se van señalando, que son muy minuciosas, me parecía interesante considerar algunas cuestiones que el autor plantea, el autor de este proyecto plantea al inicio, en una especie de nota introductoria o de prólogo, explicando, digamos, cómo había elaborado el código de policía, este código de policía que estaba presentando. En primer lugar, bueno, lo que dice que parte de su propia experiencia, porque había sido secretario de la jefatura política de Rosario, y que también va a tomar como referencia leyes y códigos de distintas provincias del país, con las que se comunica, con las que le pide que le remitan información. Y también se entrevista con el jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para recopilar toda la información que él consideraba pertinente para la elaboración de este nuevo código. Y lo que concluye es que no obtiene de esta información que le pasan desde las distintas provincias ninguna información que le resulte relevante, excepto hace ahí una mención a la provincia de Córdoba, y que tampoco la legislación a la que tiene acceso sobre los países europeos le es de utilidad porque considera que es tan distinta esas realidades y esa organización que no es aplicable a la provincia de Santa Fe. Entonces lo que termina diciendo es que no era una reforma del código existente lo que tiene que encarar, sino más bien una nueva legislación de la policial. Y le leo dos párrafos muy cortitos que me parecen, digamos, muy ilustrativos de las pretensiones, pero también de las limitaciones con las que se encontraban aquellos que querían implementar estas reformas, ¿no? Y dice así,
Condensándolo en pocas palabras, puedo decir que en la República Argentina no existe ningún código ni leyes policiales. No digo buenas, ni aún siquiera regulares y completas, sino que lo poco que hay es tan malo que no puede servir para calcar sobre ellos nuevas leyes, sino tan solamente para consultas o para tomar alguna que otra disposición perdida entre el inmenso fárrago de leyes, decretos y órdenes, muchas de ellas atentatorias a los derechos consagrados por la Constitución y a las prácticas universales en materia de policía existen entre las naciones civilizadas. Casi todas las disposiciones en vigencia son leyes sueltas y especiales, muchas de ellas anteriores a nuestro periodo constitucional, y muy a menudo reñidas no solo con la ley fundamental, sino también con las nociones de derecho moderno. Entonces, me parece, digamos, que sintetiza muy bien, digamos, en estos párrafos, estas tensiones, ¿no?, que se dan entre la legislación que había hasta el momento y todas estas nuevas problemáticas que plantean este proceso de industrialización, de urbanización, digamos, que nos encontramos ante nuevos, digamos, problemas sociales que la legislación que había hasta el momento, digamos, no podía dar cuenta y tampoco se ajustaban a estos nuevos marcos legales que la élite, digamos, santafesina tenía acceso y conocimiento, ¿no? Entonces, lo que va a reconocer es que una de las mayores complicaciones residía en todas las tareas, en la gran cantidad, digamos, de tareas que cumplía el personal policial. Y por lo tanto, en este proyecto se destaca especialmente el trabajo que se toma para diferenciar las funciones y explicarlas, detallar las tareas por cada cargo y establecer los límites con otros funcionarios, ¿no? Especialmente, como les decía, con la municipalidad y con la administración de justicia. Y también agregaba que otra de las complicaciones era la gran extensión de la provincia y la forma en que estaban distribuidas sus habitantes, en relación también a los que, bueno, intenté mostrarles, digamos, muy sintéticamente en una primera parte de la clase, ¿no? En qué área se va a dar esta concentración de la población y las características en relación al territorio provincial. Y en relación después, con respecto al decreto de 1942, retoma algunas cuestiones que ya se pueden, digamos, rastrear en ese proyecto de 1887, que se sostienen, digamos, ¿no?, en cuanto al diseño institucional y las funciones, pero parecería, digamos, que ya para la década, digamos, este inicio de la década de 1940, esta diferenciación de funciones ya está más saldada, ¿no? Y la preocupación pasa a ser, o se incorpora como una novedad, una sección que se titula El Estatuto del Empleado Policial, donde se incorporan las condiciones de admisión y los requisitos de ascenso que están particularmente asociados al proceso de profesionalización que ahora vamos a ir avanzando sobre eso. Bueno, esto en cuanto a las reglamentaciones y a delimitar las funciones y las tareas del personal policial. Otro de los aspectos que les mencionaba en estos pasos hacia la modernización policial, a la modernización institucional, era la diferenciación interna de áreas especializadas al interior de la institución, ¿sí? Y en este caso, bueno, aparece una consideración especial, lo que sucedía en la
en la policía de la ciudad de Rosario. La renovación de la policía, precisamente de la ciudad de Rosario, estaba vinculada a la manera en que se había dado, como les mencionaba hace un momento, se había dado el crecimiento poblacional de la ciudad, ¿no? Y en el aumento también de la conflictividad social, lo cual, digamos, despertaba interés y también mucha preocupación. Para ese entonces, los principales problemas iban a ser la mejor forma de identificación de lo que se consideraban, aquellos que se consideraban delincuentes o criminales, y la circulación de la información entre las diferentes comisarías. Entonces, que para hacer frente a este nuevo contexto social, comenzaron a producirse, digamos, a proponerse una serie de reformas policiales para dar, digamos, una mejor respuesta, para, digamos, garantizar esa vigilancia y el mantenimiento del orden en una ciudad que estaba creciendo vertiginosamente. Entonces, estas modificaciones pueden distinguirse principalmente en dos momentos. El primero, hacia finales del siglo XIX, el primero de estos momentos hacia finales del siglo XIX, que se dan en el año 1887, por ejemplo, las comisarías de órdenes se dividen en su interior según el servicio que prestaban, es decir, orden público, orden social y seguridad personal. También, digamos, se aumentan las secciones policiales. La policía de Rosario contaba para el año 1895 con 551 agentes que estaban distribuidos en 9 comisarías. Y si, digamos, se contaría todo el departamento del Rosario, el número ascendía a 604 agentes. También se crea el Cuerpo de Vigilantes de la Ciudad de Rosario en ese año de 1887, con la unión de lo que eran los serenos y los vigilantes. Y estaban conformados por 120, digamos, vigilantes. Y en 1888 se crea el Cuerpo de Vigilantes Bomberos de la Ciudad de Rosario, con el personal de esa repartición y de la comisaría de pesquisas, que era la que también les voy a mencionar como parte de estas reformas de fines de la década del 80. A ver. Bueno, la comisaría de pesquisa, que se crea también en el año 1888, la principal función que tenía, que tenía a cargo, era tener, digamos, un mejor conocimiento, mayor información de los habitantes y principalmente de aquellos que recién llegaban a la ciudad. Para las autoridades de Rosario, encargadas de la seguridad en Rosario, el arribo de los inmigrantes fue una preocupación central y por lo tanto los agentes de esta comisaría tenían que tener conocimiento de todos los medios de transporte, porque estos, digamos, constituían los puntos de entrada de los sospechosos a la ciudad. Entonces, también tenían la tarea de conocer el itinerario de los ferrocarriles, la salida y la llegada de los barcos del litoral y del exterior, como también tenían que tener conocimiento de los trámites de embarque y desembarque, y esto también tenía que ver con digamos, abreviar tiempos a partir de este conocimiento cuando se tenía conocimiento de algún prófugo por
por otras, digamos, otras dependencias policiales. Entonces, dentro de estas tareas, también se puede sumar la relación que tenían con otras secciones. Ya que si, por ejemplo, un comisario de sección tenía sospechas sobre alguno de los habitantes de su jurisdicción, tenía que dar aviso verbal o por escrito al comisario de pesquisas para que éste disponga de la averiguación correspondiente. Y después, en el marco también de estas modificaciones, en el año 1894, se da, digamos, una modificación o una incorporación, digamos, más técnica, que también fue muy importante, que las órdenes del día pasan de estar escritas a mano a ser impresas, lo cual, digamos, salvaba la dificultad de la difusión, digamos, mejoraba, digamos, los tiempos de la comunicación y del envío de la información. Bueno, y bueno, esto es lo que era, digamos, un primer momento hacia fines de la década de 1880, entre 1887 y 1888, estas medidas que conformaron un primer momento de reformas o de modificaciones. El otro gran momento es cuando se da se consolida, digamos, la División de Investigaciones en 1906, que tiene su antecedente en la Comisaría de Pesquisas, y la creación del Gabinete de Identificación, que dependía de esa División de Investigaciones. Aunque esta división de investigaciones va a tener el mismo rol o los objetivos similares a su antecesora, la principal diferencia va a radicar en que tiene que ingresa en el presupuesto municipal, o sea que va a contar con mayores recursos y, por ejemplo, en la asignación de los salarios de los agentes, lo cual responde también a estos cambios en la estructura, ¿no?, administrativa de la fuerza policial. Entonces, esta división de investigaciones, su función principal va a ser la de recolectar los datos de aquellos que consideraban sospechosos, y el esclarecimiento de los hechos no resueltos por las comisarías de sección. Y a su vez, bueno, va a tener que volcar esta información en la confección primero de lo que eran las fichas y después lo que fueron los prontuarios. Y estos prontuarios estuvieron ordenados según, digamos, el tipo de delito o de información que registraban. Algunas de estas secciones, les nombro algunas, podían ser, por ejemplo, robos y hurtos, defraudación y estafa, moralidad pública, orden social, seguridad personal, orden político, registro de bomberos, registro de cocheros, bueno, de choferes, entre otros. Entonces, digamos, una de las cuestiones era sistematizar, digamos, la información. Digamos, de los fundamentos de estos documentos era sistematizar la información, y entonces se va a constituir en un documento interno de la policía que le permitía saber la cantidad de veces que una persona había estado detenida, cuáles habían sido los motivos y qué relación tenía, digamos, con otras personas. Y también va a ser muy importante en que va a posibilitar que entablara conexiones con las policías, digamos, de otras ciudades o provincias, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el gabinete de identificación, que dependía de la División de Investigaciones, tenía, digamos, la tarea esto de generar los mecanismos de identificación. Este gabinete de identificación estaba conformado por un jefe, un fotógrafo, un escribiente y 20 agentes. Y estos mecanismos de identificación fueron primero a través del sistema antropométrico y luego a través del sistema dactiloscópico.
Y en esta área, en el gabinete de identificación, lo que nos encontramos es que trabajaban policías más calificados y con altos niveles de instrucción. Bueno, y llegamos al último punto, que tiene que ver con el proceso de profesionalización. Cuando hablamos de profesionalización, digamos, no solamente, digamos, tenemos en cuenta algunos aspectos o algunos indicadores que no solamente tienen que ver o que no solamente incluyen a la especialización de funciones que les mencionaba recién, sino que también tiene que ver con establecer las condiciones de reclutamiento estipuladas, la capacitación formal de los agentes, la remuneración, ¿no? La remuneración de este trabajo, que permite, digamos, básicamente la permanencia en la institución y también en un avance estructurado a lo largo del desempeño de la actividad y que a su vez esté supervisado, ¿no? Por parte del personal de mayor rango. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos del proceso de profesionalización, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de profesionalización? Bueno, entonces, hacia fines del siglo XIX y principio del XX, este proceso de profesionalización de las policías en Argentina tuvo como una... Ay, perdón, voy a cortar un minuto a ver si puedo que la perra no se escuche. Espérenme un segundo. Ahí está, discúlpenme, le bajé la cortina para que no ladre para afuera. Entonces, bueno, les decía, retomamos, que hacia finales del siglo XIX y principios del XX, este camino de la profesionalización de las policías en Argentina tuvo como preocupación inicial el reclutamiento de una fuerza policial estable y cuyos antecedentes personales y laborales pudiesen ser verificados. Esto es porque los reclamos no se calla. Perdón. Ay, discúlpenme, pero no sé qué es lo que le está llamando tanto la atención que no para de ladrar. Si se escucha muy fuerte, interrumpe mucho la perra, porque si no, bueno, la voy a encerrar en otro lado para que no moleste. Se escucha bien, se escucha igual. Bueno, yo porque no quiero que dificulte la exposición. No, bueno, perdón, pero la voy a sacar porque si no yo no voy a poder seguir. Bueno, discúlpenme, espero no cortar más, y menos por la perra. Bueno, les decía
que una de las cuestiones fundamentales, de las quejas que aparecen hacia el final del siglo XIX, eran los reclamos sobre la escasez de personal y el bajo nivel de los salarios, que va a ser una constante durante todos estos años. Y por eso también, bueno, los reclamos en este sentido. En estas décadas, la composición del plantel policial estaba caracterizada por una notable heterogeneidad étnica y cultural que estaba dada, digamos, por lo que les mencionaba antes, por el ingreso de inmigrantes en una parte, pero principalmente por ese desplazamiento que se había dado de la población de las provincias vecinas a las grandes ciudades. Entonces, lo que podemos plantear en principio como una caracterización general de lo que era el plantel policial en esta época, en las grandes ciudades como por ejemplo Rosario o Buenos Aires, es que estaba conformado por hombres que habían sido antiguos soldados con su servicio cumplido en el ejército de línea, con escasos extranjeros y un importante aporte de la población del interior del país. Entonces, en las últimas décadas del siglo XIX nos vamos a encontrar con policías que eran muy jóvenes, con poca formación, la mayoría eran analfabetos, y como les decía recién, muy pocos extranjeros y la mayoría migrantes del interior del país. A lo que le podemos sumar también en aquellas comisarías que estaban emplazadas en zonas de frontera a población indígena, ¿sí? Y bueno, entonces el componente más importante del plantel policial de estas décadas 1880, 1890, fue el de los antiguos, estaba dado por estos antiguos soldados del ejército de línea que habían quedado desmovilizados, que habían participado en lo que había sido, por ejemplo, la Guerra del Paraguay, las movilizaciones militares por los levantamientos contra los caudillos federales, o las campañas de expansión territorial a Pampa y Patagonia y el Chaco. Es decir, la mayoría eran antiguos soldados, lo cual constituía su única experiencia de formación. Entonces, digamos, una de las mayores dificultades era el ingreso y la permanencia, ¿no? Por lo que, digamos, el ingreso a la policía era más bien pensado como una vía de, digamos, de inserción laboral, ¿no? Era parte, digamos, una de las alternativas dentro del mercado de trabajo que se alternaba con la oferta de otras actividades, como por ejemplo como peones o jornaleros, que eran precisamente tareas que estaban vinculadas a la producción agroexportadora, que era de demanda estacional, ¿sí? Y por su parte, la promoción interna, digamos, que se promovía por una diversidad de canales que se hacían sin la mediación de concurso. Por el contrario, se realizaba por la elección del comisario sobre los hombres más antiguos o como premio a determinadas, digamos, acciones en las que se habían destacado. Y el personal jerárquico, generalmente los jefes de policía, eran ajenos a la institución y accedían por vínculos políticos. Entonces, para superar y modificar todas estas condiciones y dificultades, se avanza en la formalización de los requisitos de ingreso y ascenso. Y que son cuestiones que se van a consolidar más ya hacia la década de 1920 y 1930. Como condiciones de ingreso, digamos, se establece principalmente el ser argentino, el saber leer y escribir y no tener antecedentes delictivos, y la carrera de ascenso principalmente a través de concursos, digamos, pautados, ¿no? Y, digamos, la segunda cuestión es
para abordar estas dificultades fue el establecimiento de un dispositivo educativo que se presentó, digamos, como la mejor herramienta para transformar las aptitudes del personal. Entonces, estos institutos policiales estuvieron destinados a la formación mediante cursos especiales, teóricos y prácticos en distintas instancias, ¿no? En el reclutamiento, es decir, en la selección y formación de aspirantes, en la capacitación del personal policial, perdón, con instrucciones más específicas y formales, y también la capacitación, ¿no? En el caso de la provincia de Santa Fe, para estas décadas, lo que tenemos es la creación del Cuerpo de Cadetes de la ciudad de Santa Fe, que funcionó entre 1911 y 1929. En 1942 se crea la Escuela de Policía en Rosario y en 1945 la Escuela de Policía en la capital. Recién, para 1966, vamos a tener, bueno, eso ya lo van a ver más adelante en las próximas clases, la creación de la Escuela de Cadetes de la Policía de la provincia. Y también nos encontramos con que, digamos, no solamente se implementa estos dispositivos más institucionales en el ámbito de la educación más formal, sino que va a haber otros modos, ¿no? De instrucción que se promueven desde la propia institución la tarea de alfabetizar a agentes que no habían pasado por las instancias de escolarización. Y, digamos, también la promoción de este tipo de políticas, hay que entenderlas en un marco más general, ¿no? De promoción o de impulso de políticas públicas orientadas a garantizar la educación primaria que se venían sosteniendo ya desde hace algunas décadas desde el Estado nacional, perdón. Entonces, lo que nos encontramos acá también es que las comisarías funcionan como espacios de instrucción diarias, con las reuniones semanales que se daban en cada una de ellas, donde los agentes de policía de mayor rango se encargaban de transmitir sus conocimientos o su experiencia a los otros agentes. Por otra parte, también la circulación de materiales impresos con la publicación de textos que contenían información básica sobre el oficio policial, ¿no? Es decir, manuales donde se establecían las obligaciones y las prohibiciones, el procedimiento, por ejemplo, a dar con el público, también los primeros cuidados, por ejemplo, en los accidentes, bueno, distintas cuestiones que hacían al oficio policial. Y, digamos, no solamente, digamos, circulaba esta información en manuales y en textos de instrucción, sino también en lo que van a ser las primeras revistas de policía. Bueno, y después solamente mencionar que, como les decía antes, que las comisarías de investigación tenían, aquellos que integraban, digamos, estas áreas tenían una formación más, digamos, una formación específica. Entonces, para finalizar y cerrar esta clase, lo que nos encontramos ya, digamos, para estas décadas de 1930, 1940, es que Santa Fe ha vivido un notable proceso de crecimiento que transformó, digamos, su estructura ocupacional y que dio lugar a la conformación de lo que conocemos como una sociedad de masas y cuyos rasgos más característicos los podemos visualizar, son más notorios, en sus dos principales ciudades, que son Rosario y Santa Fe. Y en relación a la institución, digamos, policial, también asistimos ya hacia la década de 1940 a una instancia más consolidada, lo que no quiere decir, digamos, acabada,
sino más consolidada, de profesionalización de las fuerzas policiales, que está, digamos, señalada por estos institutos educativos propios, por leyes que comienzan a regular las carreras policiales y las normativas que incluían a todo el personal y esto que hablábamos en relación a la definición de las funciones, y que, bueno, empiezan a completar este recorrido que se había iniciado décadas atrás. Así que, bueno, acá finaliza mi exposición. Les pido disculpas por las interrupciones. Se venía portando bastante bien la perrita. Así que bueno, espero, porque ahí me dispersé un poco, así que espero haber terminado bien esta última parte. Si tienen dudas, consultas, preguntas, a ver qué, o alguna reflexión para compartir. No, algo que les haya despertado algún interés. Yo, digamos, lo que les puedo comentar de mi parte es que este periodo, en relación a otros, a nivel académico es un periodo que no está muy, muy trabajado, que no hay mucha producción académica. Y esto de que hay mucho por investigar con respecto digamos, a todas las cuestiones que les fui señalando, en relación a lo que hay ya producido principalmente, digamos, para lo que es provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, hay más, se tiene mayor conocimiento en estas décadas. Así que, bueno, es apenas, digamos, un pantallazo, digamos, son cuestiones generales las que les puede presentar. Y la verdad que no es tanto lo que les puedo decir. Yo creo, eso es lo que más está estudiado en relación a las revistas de policía, es para provincia de Buenos Aires. Pero lo que plantean, digamos, varios autores que vienen, digamos, trabajando ya hace un tiempo estas cuestiones, es que había, digamos, vínculos y esto que también lo que se le señalaba en relación a al proyecto que se presenta en 1887 y que el autor del proyecto se conecta con las policías de otras provincias, digamos que hay vínculos y mucha circulación de información entre las distintas policías provinciales e incluso también en lo que pasaba en contextos, digamos, más amplios, latinoamericanos. Así que yo, conocimiento sobre si hay alguna revista, digamos, específica que se haya producido acá en Santa Fe o en Rosario, o más en el ámbito más local, la verdad que, digamos, no lo sé. Y sí, hay cuestiones que remiten a procesos actuales o que por lo menos nos permiten pensar, ¿no? Historizar estas problemáticas. En cuanto a la forma de la provincia, digamos, se van sucediendo una serie, digamos, de acuerdos, se resuelven una serie de conflictos con las provincias limítrofes y se definen esos límites, ahí hacia fines de la década de 1880. Y sí había avances técnicos, de hecho todas las campañas que se hacen de expansión territorial y que se emprenden desde el Estado Nacional, pero con el aporte que hacen las provincias, tanto a Patagonia a Pampa y Patagonia como lo que es la zona chaqueña, son posibles por la incorporación de todos estos avances técnicos y científicos.
es un periodo, digamos, son unas décadas particularmente, digamos, caracterizadas por la incorporación de estos saberes y estas disciplinas a la construcción, digamos, del Estado. Bueno, precisamente sí, la idea es que sea una herramienta este conocimiento histórico sea una herramienta de análisis y reflexión, ¿no? En lo que tiene que ver la propia dinámica institucional, digamos, policial, pero también en los procesos más generales. Así que bueno, no sé si mis compañeras me quieren hacer ellas alguna pregunta. O aportar algo desde... No, preguntas no. Lo que sí me quedé pensando con esto que consultaban recién por la forma de la bota, y en todo caso pensar que no es un objetivo, no es que se definió una figura y se establecieron los límites de esa manera, que en todo caso es fortuito que tuviera esa forma o que uno ahora pueda pensarlo con esa figura, ¿no? Y que esto que vos decías, que es muy importante, de cómo se llega a la delimitación a partir de acuerdos interprovinciales, tuvo que ver con la propia conformación de cada uno de esos estados provinciales y fundamentalmente con las disputas por el establecimiento de los límites territoriales de cada uno. Que el acuerdo sobreviene después de mucha tensión, en algunos casos, bueno, hasta casi fines del siglo XIX, ¿no? Sí, esto que nosotros ya, digamos, presentamos en la clase como un dato, en realidad es eso, ¿no? El resultado de disputas y de, bueno, de las distintas formas en que se llegan a esos acuerdos. Claro. De hecho, bueno, el norte de la provincia tiene, digamos, sus particularidades y parte, digamos, de lo que es territorio de la provincia de Santa Fe correspondía a lo que era el territorio nacional claro. Del Chaco. Y bueno, y después hay cuestiones, digamos, que a mí también me gustaría, digamos, tener más información para aportarles, pero realmente es que no, por lo menos hasta donde yo pude relevar, digamos, de la producción académica que hay hasta el momento, no es mucho más de lo que yo pude ofrecerles en la clase. Es un periodo, digamos, en relación, esto les decía, a otros espacios provinciales poco abordado y que tiene, digamos, un peso importante en la conformación institucional. Así que en realidad queda mucho por hacerse, por conocer de estas décadas. Bueno, perdón, yo me tuve que ausentar un minutito, pero digo, esta cuestión también de hasta dónde llegan los territorios provinciales y hasta dónde los territorios, digamos, que pertenecían a la jurisdicción nacional, también tienen mucha importancia en la cuestión del voto, digamos, porque con la ley de 1912, con la ley Sáenz Peña, los territorios, digamos, que eran jurisdicción nacional quedan excluidos, digamos, del voto. Entonces, digo, eso también, bueno, no tiene estrictamente que ver con la cuestión, digamos, de la institución policial, pero, digo, hace también a la historia del país y esos, digamos, esas delimitaciones son importantes inclusive en ese sentido, ¿no? Las provincias sí estaban incluidas
la población que pertenecían a las provincias estaban incluidas, digamos, para poder ejercer el derecho a voto, mientras que las poblaciones que pertenecían a las jurisdicciones nacionales no, digamos, y bueno, y la incumbencia de la nación también en otro tipo de decisiones, que en este caso, bueno, en el caso de Santa Fe, estaba bajo la órbita del gobernador y de las instituciones provinciales. Y eso también es algo interesante también para pensar, ¿no?, en la conformación territorial de la Argentina. Sí, y en relación a lo que dice Celeste, bueno, lo que mencionaba Paula también, que de alguna manera a mí me interesaba dejar planteado, es esta diversidad a partir de la propia construcción del territorio provincial, que uno, digamos, lo puede pensar también para otras provincias y también en términos del Estado Nacional, la diversidad con la que, digamos, se van conformando estas provincias, digamos, la diversidad al interior de los territorios provinciales, la diversidad geográfica, las diversidades culturales, sociales. Entonces, bueno, cómo eso también se puede relacionar a la conformación, a las características, al modo en que se van conformando las instituciones. Y de alguna manera también pensar si la institución, a pesar de, digamos, de que tenga esa conducción centralizada, esa estructura jerárquica, puede dar cuenta de esa diversidad, ¿no? Digamos, plantearlo, digamos, como si es, no sé, digamos, como quizá un problema, una punta de digamos, una reflexión. Ay, me di cuenta que no había dejado, voy a dejar de esto, ahí está. Ahí estamos. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra consideración, alguna otra pregunta, o dejar planteado algo que les gustaría saber más, para ir también mejorando las exposiciones. Romina, Sí. no te olvides que ellos tienen el foro, si quieren también comentar en el aula, pueden pasar y comentar en la semana. Quizás ahora no se animan, pero en la semana pueden comentar. Está bien, me parece muy bien. Que lo que quieran lo pueden dejar ahí en el foro. Si a vos te parece, yo voy a dejar de grabar. Bueno, perfecto.